Cuando uno va a visitar Ischigualasto o Talampaya, el pueblo donde uno suele alojarse es Villa Unión. En este video te vamos a estar mostrando qué podés hacer en este lugar en medio de la provincia de La Rioja. Este pueblo, a pesar de ser chico, tiene todos los servicios necesarios para una buena estadía. Lindos hoteles, opciones gastronómicas, bancos y mucho más. Además, tiene algunas atracciones turísticas por sí solas que te vamos a estar mostrando en este video. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video y si tenés alguna duda, te invitamos a dejarla en los comentarios. La responderemos lo más rápido posible. Como decíamos, este pueblo es el ideal para conocer Talampaya e Ischigualasto. De Talampaya se encuentra a 58 kilómetros, unos 45 minutos en auto. Para ir a Ischigualasto serán 90 kilómetros más. Desde aquí, además, en el caso de no tener auto particular para ir hacia los parques, salen diferentes excursiones de las agencias que están en los alrededores de la plaza principal. Si hacemos los circuitos tradicionales de cada parque y vamos a la mañana a cada uno, nos quedarán tardes libres para disfrutar de la zona de Villa Unión. Comenzamos por la Plaza San Martín, la principal de Villa Unión. Esta plaza está ubicada en la zona central del pueblo y es muy linda. Se encuentra en excelente estado de mantenimiento, es limpia y muy prolija. Acá podemos encontrar varias figuras de dinosaurios y juegos para que disfruten los más chicos. Alrededor hay algunos restaurantes muy buenos, comercios de cercanías, indumentarios y por supuesto también está la iglesia local que es chica pero simple y linda. Tranquilo, ideal para ir a disfrutar en familia. Lo bueno que tiene Villa Unión es que prácticamente a todas sus atracciones se puede ir caminando. Un gran ejemplo es el Mirador La Loma, a muy pocas cuadras del centro. A tan solo 4 cuadras de la plaza principal se encuentra este paseo que cuenta con 136 escalones que nos lleva a la cima para obtener una vista panorámica de la ciudad. Este mirador permite tener una postal única de todo el Valle del Bermejo, donde se ubica la localidad principal del departamento General Felipe Varela. Es un gran lugar para dimensionar la inmensidad de la cordillera, los colores de las montañas, para observar alguna ave típica del lugar y para orientarse en relación a la ubicación de todos los lugares para recorrer. Además, aquí arriba se puede disfrutar de una caminata de relax, de los bellos paisajes y de unos ricos mates en medio del sonido de la naturaleza. Esta recomendación a algunos les puede parecer rara, pero es sin dudas un lugar a visitar en Villa Unión que no se pueden perder. Más allá de lo pintoresco del lugar, aquí descansan los restos de Miguel Ángel Gaitán y muchísima gente se acerca diariamente a realizar diferentes pedidos. El Angelito Milagroso es un ser especial en la ciudad de Villa Unión. Un ser que aunque está muerto parece dormido y acompaña a cada uno de los pobladores. Incluso su historia cruzó las fronteras provinciales. Un ser de culto, de veneración, del que aseguran hace casi 50 años que hace milagros, del que hay estampitas, pedidos, promesas y agradecimientos. Una muerte temprana, trágica, dio inicio a esta historia de devoción. Cuando lo visites, seguramente te cruces con decenas de personas que, aunque sea de pasada, le hacen una reverencia a este ángel. Otro de los lugares a conocer, aunque no tan prioritario en Villa Unión, es el embalse lateral. Se trata de un embalse de agua para riego muy cercano a la ciudad. Es un excelente lugar de recreación para disfrutar de un momento tranquilo. Desde aquí se puede apreciar la ciudad y el valle. Lamentablemente está algo abandonado, aunque tiene sectores para ir a sentarse y relajarse por la tarde después de una visita a los parques de la zona. Ya saliendo del pueblo de Villa Unión, tendremos que irnos hacia la mítica Ruta 40, la más importante de la Argentina, y visitaremos uno de los paisajes más increíbles que tiene este camino que recorre el país de norte a sur.
Este espectacular tramo de la legendaria Ruta 40 tiene una de las cuestas más hermosas de la Argentina. Entre Villa Unión y Chilecito, el camino de cornisa asfaltado asciende hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar y regala vistas increíbles. Son aproximadamente 45 kilómetros que demoraremos para cruzarlo 1 hora, yendo lento y haciendo paradas en los miradores. Pasando la cuesta de Miranda, llegaremos a Chilecito, otro pueblo importante de la provincia de La Rioja. Aquí hay 2 atracciones principales que les mostraremos. En primer lugar, iremos al Cablecarril La Mexicana, una gran obra de ingeniería de principios del siglo XX, cuya función era transportar los metales que se extraían en la serranía de Famatina, a 4.600 metros de altura, hasta la ciudad de Chilecito, más precisamente hasta las vías del tren. Aquí podremos encontrar un museo en donde una persona del lugar, a voluntad, nos enseña cómo funcionaba esta increíble obra. Otra de las atracciones principales es el Mirador Cristo del Portezuelo, ubicado sobre la cima de uno de los cerros más céntricos de la ciudad. Después de subir los 200 escalones que separan la base del Cristo, la recompensa son unas fantásticas vistas de la ciudad y los cerros. Al lado del Cristo del Portezuelo hay bancos para sentarse y tomar unos mates con vistas. Como decíamos, desde Villa Unión, además de los parques principales, tendremos otras excursiones para realizar que ofrecen las agencias que se encuentran en los alrededores de la Plaza San Martín. Una de las más elegidas es la excursión al Cañón del Triásico. A muy pocos kilómetros del pueblo nos encontraremos con este increíble lugar que se puede visitar tanto de día como de noche, haciendo que esta experiencia sea súper completa. La otra excursión principal, pero que ya necesitamos ocupar todo el día, es la visita a la Laguna Brava, ya en la provincia vecina de Catamarca. Acá tendremos que recorrer varios kilómetros en vehículos 4x4 para llegar a este hermoso lugar. Por supuesto, este pueblo sirve principalmente para visitar los parques de Talampaya y Chigualasto que se encuentran a muy pocos kilómetros. Para nosotros es la mejor opción para conocerlos. Hay otras opciones para alojarse, pero ninguna tiene tantas opciones de alojamiento y gastronómicos ni tampoco cuentan con tantos atractivos para realizar tanto en el pueblo como en sus alrededores. Si van a visitar el Valle de la Luna y Talampaya, sin dudas esta es la mejor opción. Y de esta manera llegamos al final del video. Los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios, la responderemos lo más rápido posible. Nos vemos la semana que viene.